Buenas noches, televidentes de UNE TV. Esta noche tenemos una partida interesantísima, un líder social que nace del seno del movimiento campesino y que ha traspasado las fronteras de la lucha política electoral. Nos acompaña nuestro querido amigo Rafael Alegría. Buenas noches, bienvenido, Rafa. Buenas noches, compañero Daniel Esponda. Muy complacido de estar en este programa, siempre y cuando no me ponga jaque mate. Vamos a abrir la partida. Rafael Alegría ha puesto en jaque mate al Estado de Honduras. Sí, en cierto momento. ¿Cuándo, Rafa? O dos momentos. Uno cuando teníamos la plataforma de lucha por la democratización de Honduras y luego la plataforma creo que teníamos antes del Frente Resistencia Popular. La Coordinadora Nacional de Resistencia. La Coordinadora Nacional de Resistencia, Sí. en una enorme manifestación, ¿verdad? Nos tomamos el Congreso y era impresionante, ¿verdad? Claro, lo recuerdo. ¿Verdad que lo recuerda? Claro. Ahora, cuénteme primero de la plataforma, porque siéndole honesto, cuando se organizó el movimiento de médicos y magisterio en el 2019, que a mí me tocó encabezar parte de esa lucha, yo precisamente propuse ese nombre haciendo remembranza de la plataforma que ustedes tenían en la década de los 90. Correcto, correcto. Y es que esa plataforma para la... ¿Cómo es que me dijo que se llama? Ya me La Coordinadora Nacional es la de los 2000. De Resistencia Popular. Sí, correcto. ¿Verdad? Es impresionante esa experiencia de movilización como tal. Recuerdo que habían como 13 puntos, pero un tema central era la lucha contra la privatización del agua, ¿verdad? Sí, lo recuerdo. Que pretendían privatizar el agua y definitivamente ganamos esa lucha, ¿verdad? Sí, me acuerdo, luchábamos contra el ADA, que era un acuerdo de la Comunidad Económica Europea. Exactamente. Ahora, Rafa, ¿cómo aparece Rafael Alegría en los movimientos sociales? Porque usted viene de ser fundador de la Unificación Democrática. Sí. Bueno, yo nací, vengo de una familia campesina, sin tierra, ¿verdad? ¿De dónde, Rafa? Yo nací en un municipio de Morolica, departamento de Choluteca. Mis papás no sabían leer y escribir, no tenían tierra, ¿verdad? Yo muy pequeño nos llevó a otro municipio, ¿verdad? Orocuina, y ahí estábamos en tercer grado en la escuela y luego nos trasladamos todas pues a Olancho, porque mi papá era un poco de esos que andaba buscando futuro, y el futuro de este país está en Olancho, y bueno, y nos fuimos, ¿verdad? Y allá pasé el sexto grado en esta comunidad de Potreríos, ¿verdad? Y a los 16 años, porque esos movimientos retrasaba, claro, la continuación de los estudios, ¿verdad? Y luego a los 16, 17 años, la Iglesia Católica tenía un programa de escuela radiofónica Suyapa, creo que todavía está, que era enseñar a leer y escribir a la gente que no sabía, especialmente los campesinos. Entonces buscaban en la comunidad quién sabía leer y escribir, y unos viejos que eran celebradores de la palabra, que yo siempre estaba cerca de ellos, dijeron, Falito, me decían a mí, dijeron ahí a Doris Gutiérrez, era la que trabajaba ahí, mire, sí. Falito puede, y recuerdo que me dijeron, bueno, y usted estaría dispuesto. Entonces, sí, les digo yo, a dar clases a las 4 de la tarde, algo así. Ahí se hizo la amistad con Doris. Sí, ahí conocimos a Doris, ¿verdad? Y luego le digo, pero voy a tener un beneficio yo sobre eso. Y me dice, va a tener un radio. Un radio. Nosotros éramos tan pobres en la familia que no podíamos comprar un radio, claro. Definitivamente. Yo tenía 16, 17 años, ¿verdad? El chavalito ahí. Entonces yo dije, aquí hay la oportunidad para escuchar música y toda esa cuestión. Empecé a tener un radio. Vaya, pues, entonces me dicen, saquen la lista de los que van a alfabetizarse, y luego un listón, ¿verdad? Si era en los años 70, y bueno, y el radio me lleva en el radio, ¿verdad? Y el primer día de clase, bueno, yo muy entusiasmado, yo a la casa encender el radio, no funcionaba el radio, porque las clases eran monitoreadas desde Tegucigalpa,
¿verdad? Y Claro. entonces la escuela era 2 más 2, 4, Claro. pea, pa, papá, y Claro. eba, mamá, y se terminaba la clase y hasta ahí llegaba el radio. Claro. Hasta ahí terminaba. Ahí terminaba el radio. Entonces yo le digo No pude escuchar canciones. No, para nada. Entonces mi primera frustración fue esa, ¿verdad? Qué terrible. Y entonces, bueno, pero allí empezamos a crear una conciencia de luego la Iglesia Católica. Qué bueno. Ahora, Rafa, yo tengo unas preguntas con usted, y que por cierto le toca, es su turno de la partida. Eso fue en los 70s, muchísimos campesinos de Choluteca migraron Claro. a Olancho, Claro. con el tema de, bueno, los mismos sacerdotes javerianos, ¿verdad? Claro. Promovieron eso. Claro. Ahí se vincula Rafael Alegría a la vida política. Correcto, es que en esa época ya del 70 a 70 más o menos, ya hay una ley de reforma agraria, pero que no era reforma agraria, era simplemente asentamientos campesinos, ¿verdad? Y organizaban gente del sur, que ha sido muy deprimido, y trasladaban a Olancho y al Bajo Aguán. Así se constituyó una comunidad muy fuerte, palestina, por ejemplo, Claro. en Olancho, en Patuca, ¿verdad? Claro. Que trasladaban campesinos, igualmente en las Guanchías, igualmente. ¿Vivió usted ese proceso? Sí, Rafa? sí, lo viví, ¿verdad? Pero muy joven. ¿Y los sacerdotes eran revolucionarios, de verdad? Los sacerdotes acompañaban, ¿verdad? Esa lucha. Y es que, Esponda, allí por los años 70 se reúne la Iglesia Católica Internacional en Medellín, Colombia, y acuerdan de que la Iglesia debería optar por los pobres. Es la opción preferencial La por opción los pobres. preferencial por los pobres, ¿verdad? Y realmente es un movimiento muy fuerte y la Iglesia es la que impulsa la organización de los campesinos. Las primeras organizaciones campesinas eran social cristiana, Claro. ¿verdad? Porque la Iglesia impulsaba. Y fíjese que eso creció enormemente porque la Iglesia ponía a disposición toda la infraestructura de la Iglesia, centros de capacitación y todo eso. Eso le ¿Usted dio vida volvería a después. impulsar desde el Congreso Eso le eso? dio vida después al Partido Demócrata Cristiano. Y yo soy fundador del Partido Demócrata ¿En Cristiano. serio? En serio, pero en aquel momento la democracia cristiana era un movimiento revolucionario. Sí, y claro. uno se sentía orgulloso. Y además tenían pares en otros países, ¿verdad? Una internacional. Claro, claro. Usted del Congreso, Rafa, bueno, ya fue diputado en el año 2014, fue electo. En 2013, perdón, y tomó posesión en el 2000. Usted, desde su lucha campesina, ¿cómo empata esa lucha con la lucha legislativa? ¿Cómo volvemos a hacer esa reforma? Sí, pero es que déjeme decirle que la primera formación que yo recibí, ¿verdad? A los 17 años, ¿me entiende? Sí. Un campesino como común, pues, ¿verdad? No teníamos idea de que el Estado, que la pobreza y todo. Y fue la Iglesia que nos abrió los ojos. Nos decía, ¿verdad? En los primeros talleres, ¿verdad? Con la Iglesia, decía, miren, ustedes no tienen tierra, son pobres, son miserables, no tienen casa, son analfabetas. Eso decía la Iglesia. Eso decía la Iglesia. Entonces, ¿Y líder estará vinculado a la Iglesia? Es que había un pensamiento atrasado, digamos, claro, en el área rural, por supuesto, que Dios era el que nos tenía así, o nos quería tener así, o era obra de Dios, la desigualdad social. Entonces los sacerdotes decían, no es obra divina, eso es una estructura de poder, y nos explicaban realmente. Eran sacerdotes revolucionarios. Sacerdotes revolucionarios, colombianos, todo eso. Ahora una pregunta, Rafa, esa realidad de la Iglesia de aquel tiempo, ¿cabe hoy en la militancia libre, por ejemplo? Sí, fíjese que los líderes sociales, por ejemplo, de la reforma agraria, los líderes sindicales y todo eso, la primera formación fueron de la Iglesia, ¿verdad? Y se fue creando una conciencia social muy interesante, muy fuerte, claro. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted ve que la lucha y la formación del partido, tanto Democracia Cristiana, Unificación Democrática, los líderes muy importantes venían con una formación de iglesia. Claro. Y eso, Esponda, nosotros no debemos de sentir... No, claro, por supuesto. No, al contrario, yo lo digo y con orgullo, porque también nos decía la iglesia en aquel momento, socialismo y cristianismo no hay diferencia, no hay contradicción. Así lo decía, cristianismo y socialismo
no hay contradicción, al grado que nosotros fuimos parte de una corriente de pensamiento cristianos por el socialismo que se generó en Chile, ¿verdad? Sí. Y entonces, después fue cuando la iglesia se fue poniéndose conservadora, ya con diferencia. Claro, muchos de esos sacerdotes, el caso de Camilo Torres en Colombia. Por ejemplo, tomó el fusil, Camilo Torres y otros, y Iván Betancourt, ¿verdad? Y otros son echados al pozo Malacate en 1985, acompañando la lucha por la tierra. Claro. Rafa, a mí, de las piezas que a mí más me gusta de este juego es el caballo. A usted le toca hacer un movimiento ahora. De las piezas del ajedrez, ¿cuál es su favorita? Bueno, la reina, ¿va? La reina. Óigame, ¿a usted le tocó bailar alguna vez con doña Doris? Varias veces. Porque fíjese que en esta lucha yo fui coordinador internacional de un poderoso movimiento mundial que se llama la Villa Campesina, sí, que tiene en 182 países presencia, y me tocó organizar, y Doris fue parte del equipo de Villa Campesina, muy chiquito, entonces trabajamos juntos mucho en eso, ¿verdad? Y Doris en un principio como que no le animaba a la política, pero organizamos un movimiento ciudadano, 4 personas, ¿verdad? Y de ahí nos fuimos metiendo y todo eso, y se fue entusiasmando Doris y todo, y mire, hoy va a ser vicepresidenta de la República. Va a ser vicepresidenta. Bueno, su turno. Bueno, mi turno, muy bien. Si Rafael Alegría viene de los sectores campesinos, porque yo así lo recuerdo a usted. Sí, yo claro. recuerdo. Y todavía estoy ahí. Claro, yo recuerdo, y bueno, y de la Vía Campesina. Yo recuerdo los conversatorios de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, y cuando estuvo aquí Harry hace algunos días, discutíamos con él la huelga, por ejemplo, de los fiscales. Sí. Yo recuerdo una cosa súper importante de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, que es previa al Frente Nacional de Resistencia, que hicimos 5 paros cívicos. Y me acuerdo de usted en las tareas organizativas. Es decir, si convocábamos a un paro, no era que solo salíamos en los medios a convocarnos, íbamos a las escuelas, a los colegios, a las fábricas, a las empresas estatales. Esa dinámica de la coordinadora debemos de replicarla de cara a las elecciones, es decir, debemos de estar listos por si viene un fraude electoral. Definitivamente. La diferencia en aquel momento es que teníamos una mística revolucionaria, ¿verdad? Y creíamos firmemente en el poder popular. Claro. Del pueblo, y en esa unidad de jóvenes, de mujeres, de estudiantes, de maestros, de campesinos, de indígenas, y todo eso, y eso fue una gran estructura social con mucho poder. Claro. Y eso es fundamental, Esponda, tengamos el poder o no lo tengamos, es importante la organización del pueblo, ¿verdad? Y por eso Honduras se coloca en cierto momento de la historia como un país con un fuerte movimiento social. Claro, después vino la represión, ¿verdad?, salvaje, ¿verdad?, los desaparecidos, la violación de los derechos humanos permanente, la represión contra el magisterio, contra el movimiento sindical, contra el movimiento campesino, ¿verdad?, casi al punto de desaparecernos, ¿verdad? Claro. Pero eso, gracias a Dios que hemos resistido. Y seguimos resistiendo, y créamelo que pronto vamos a tener que volver a una recomposición social importante. A reconstruir el Estado democrático. Reconstruir el Estado democrático. Mientras hace su jugada, ¿qué cosas cree usted que debemos de preparar previo a la victoria y también después de la victoria? Porque, ¿qué será más fácil, Rafa? ¿Llegar al poder y sentarse o gobernar? Creo que va a ser gobernar. ¿Por qué? Porque usted al gobernar, ¿verdad?, tiene que hacer los cambios necesarios que el pueblo, ¿verdad?, ha tenido esperanzas que lo haga un gobierno popular. Porque, y en este caso de un gobierno del pueblo, tiene que ser así, muy coherente con esas exigencias y con esas demandas del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Viene, ¿verdad?, la conspiración de los sectores conservadores, reaccionarios, oligarcas, ¿verdad?, y que se unen más los intereses
del exterior. Entonces viene el conflicto fuerte. O sea, y hay que estar preparado. Hay que estar preparado para ganar el poder, pero también para ejercer el poder. Claro. Fíjese que sin el ánimo de ser infidente, claro, yo era un joven estudiante, venía siendo dirigente estudiantil en la Universidad Pedagógica. Yo recuerdo todo el proceso del tema de la cuarta urna. Y fíjese, Rafa, yo no sé si se acuerda, a Mel le hicimos, si no me equivoco, varias huelgas. Sí, como 3 o 4 paros. Y una vez lo reprimió allá por el Barque, ¿se acuerda? Sí, claro. Y me acuerdo una vez también que el Movimiento Popular, un 15 de septiembre, entró al estadio, que por cierto iba usted. Sí. Pero yo tengo un recuerdo suyo, creo que fue el miércoles antes del golpe, donde llegó la comandancia del Estado Mayor del Ejército de Honduras con Romeo Vázquez. Se había convocado una cadena nacional. El Salón Morazán estaba repleto de pueblo. Y recuerdo que estábamos junto al Grillo, Carlos H. Reyes, estaba usted, Juan Barahona, y Mel no salía de la reunión con los militares. Y recuerdo ver a un Manuel Zelaya bajar las gradas de su oficina desencajado, diciendo que la cuarta urna ya no iba. Y yo recuerdo su papel. ¿Recuerda usted esa etapa? Sí. Y, pero ¿sabe qué pasó en ese momento? Nosotros mirábamos que venía el golpe de Estado. Y algunos de nosotros le dijimos a Mel, parémosla mañana o pasado, creo que estaba por ahí. Sí. Parémosla, ¿verdad? Y la volvemos a retomar rápidamente. Claro. Pero ahí después dijeron unos gobiernos, no, esto si la paramos, se cae esta babosada. Mire, yo lo recuerdo a usted como el más enérgico en eso. Sí. Le dijo, presidente, eso no lo podemos detener. Sí. Entonces, exactamente, ¿verdad? Rafa, y cuando fuimos al aeropuerto. Sí, a la base militar. Y que yo le dije a Mel una cosa, nombre al jefe del Estado Mayor ya, presidente, sí. Ya. Yo miraba que darles espacio a los militares era una cuestión en contra de nosotros y sucedió. Y sucedió. La conducción de la coordinadora tuvo muchísima razón. Yo recuerdo que de ese miércoles, si no me equivoco, martes, se sacó alguien un bolígrafo y le cambiaron el documento que los militares querían que Mel leyera de manera obligada, le hicieron algunos cambios, pero me parece que el presidente Zelaya comete un error, destituye a Romeo Vázquez y no hace eso que usted dice, no nombra a nadie, pero además él no se vuelve a reunir con nosotros, él se va para su casa. Es que hay dos cosas que tanto nosotros como Mel cometimos un error. Si el movimiento social y popular apoya decididamente a Mel, un 11 de junio. Claro. ¿Se acuerda? Sí, ¿verdad? Me acuerdo. El 11 de junio que salimos en manifestación respaldando al presidente. Lo recuerdo. ¿Verdad? Y el 28 es el golpe. Entonces, Mel, ¿verdad? El error de Mel fue no acercarse, no hacer esa alianza con el movimiento social con el tiempo suficiente. Y nosotros también no acercarnos al gobierno y hacer una alianza. Ahí fue un error táctico que me parece que cometimos, pues. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Pienso que me toca a mí. Rafa, yo recuerdo, para cerrar ese episodio, que usted dijo, me tengo que ir para la casa porque me están esperando. Yo no conozco al Rafael Alegría de su vida personal, sé que tiene una hija. ¿Cómo es Rafael Alegría en su casa? Mire, yo soy alegre. Le hace honor al apellido. Sí. Y nos tratamos con mis hijos, por ejemplo, con niveles de mucha confianza. Al grado que me dicen vos, ¿verdad? Sí. Y hablamos mucho. Yo estuve y sigo estando muy orgulloso que todos mis hijos, ¿verdad? Me apoyaron contra el golpe de Estado. Andaban en la calle. Claro. Mi hija más pequeña, cuando nos desalojaron de allí, de casa presidencial, del viejo edificio, ¿verdad? Sí. Mi hija más pequeña andaba con 2 piedras en la mano y corría conmigo. Rafa, y cuando no hablan de política con sus hijos, ¿de qué habla? Bueno, de todo, ¿verdad? Pero como generalmente yo estoy metido en estas cosas, siempre estamos hablando de eso, ¿verdad? Pero ellos tienen un reclamo, ¿verdad? No fuerte,
porque a veces yo salgo temprano y a veces regreso un poco tarde, ¿verdad? Entonces no tenemos mucho tiempo Claro. de conversar. Lamentablemente los dirigentes sociales y políticos. Tenemos ese problema, sí. ¿verdad? Y con los hijos no tenemos mayor problema, con las mujeres. Porque no le dedica tiempo. Sí. Y cuando no está en esto del activismo político, cuando no está en el activismo de defensor, ¿qué hace Rafael Alegría? Mire, antes yo era dedicado a leer, ¿verdad? Ahora no me queda tiempo, ¿verdad? Y entonces escucho noticias. Y eso sí, yo soy muy asiduo a escuchar las noticias, ¿verdad? Me gusta escuchar música, pues poco tiempo. Es romántico, Sí, es romántico, Alegría. me encanta la música romántica, Sí. me encanta. Y ahora tengo, Daniel, una parcelita que es de la cooperativa que tiene como 40 años aquí por La Tigra, ¿verdad? Y entonces me han criticado mucho de que no produzco. Entonces, los enemigos me dicen que lo que produzco es el caos en el país. Entonces, la cooperativa nos asignó una parcela, ¿verdad? Y entonces digo, esta parcela la vamos a... Rafa todavía agarra el asadón. Sí, y me gusta. Y bueno, entonces siembro maíz, ¿verdad? Maíz. Tengo una pecerita de pescado, ¿verdad? Pequeña, ¿verdad? Pero ya comemos pescadito. Y ahorita estoy criando gallinas. ¿Verdad? Y me encanta ver las gallinas, claro, cuando entonces ese tiempo lo tengo, pero es poco, pues, porque después, bueno, imagínese las llamadas telefónicas. Fíjese que yo una vez, Rafa, ¿verdad?, escuché a un periodista de derecha, lógicamente, sí, que decía, no, esos dirigentes populares, y lo mencionó a usted, lo mencionó a Juan, al compañero H. Reyes, y decía, no, cuando se van a esas giras por el mundo, andan con relojes y lujos, y cuando vienen de regreso se cambian y hasta se quitan los relojes. Sí. ¿Realmente esa es la vida del dirigente social? No, mire, por ejemplo, Daniel, yo fui coordinador internacional de la Vía Campesina, 8 años, 2 periodos consecutivos, y me tocó viajar, no sé si usted, por el mundo, casi por el mundo entero, organizando, articulando el movimiento, al grado que había gente que me preguntaba, ¿y cuántos idiomas maneja usted, Alegría? Le digo, gracias al castellano que dice, ¿verdad?, sí, los españoles. El español solo uno, ¿verdad? Pero como estábamos articulando en todos lados, ¿verdad?, había campesinos, productores, aliados que claro, sabían idiomas y me servían de intérprete. ¿Sabe con cuánto salía yo a veces afuera del país? Con $100. Con $100 de viático, $100 de viático. Entonces, ¿para todo el viaje? Para todo el viaje, para 2 semanas o algo así. Y entonces los compañeros en Europa, en África, en Asia, lo que hacían es el contacto con la iglesia. Siempre hay en estos países movimientos de solidaridad, claro, ¿verdad? Entonces tenía una cama, ¿verdad? Y bueno, para descansar. Buena jugada esa, Rafa. ¿Verdad? Mire, le he capturado la reina. Y entonces, luego la solidaridad, ¿verdad? Invitaciones de los otros compañeros y toda esa cuestión, y luego los boletos para la cooperación internacional. Sí. Entonces, bueno, no sé, hay gente que cree que uno anda paseando, claro, y todo por el estilo, pero eso es falso, ¿verdad? Inclusive producto de esas tensiones, de esas luchas. Daniel, nosotros como movimiento en la Vía Campesina le declaramos la guerra al Fondo Monetario Internacional, excelente, al Banco Mundial y todo eso, y le hacíamos grandes movilizaciones, sí, donde ellos iban. Claro, ¿verdad? Ahora, Rafa, yo le quiero hacer una pregunta, porque nos acusan a los luchadores populares de estar en contra de todo y a favor de nada. Y estamos casi a la recta final del programa. ¿Qué va a hacer Rafael Alegría como diputado de Francisco Morazán en el próximo Congreso Nacional? Mire, si salimos electos, ¿verdad?, fortalecer esa unidad de la bancada del Partido Libertad y Refundación, ¿verdad?, y luego definir un programa
que hay que derogar esas leyes que tanto daño nos están haciendo. Por ejemplo, esa ley de las sedes. Claro, eso tiene que, en los primeros 100 días, hay que derogar esa ley. Derogar estas reformas que hubieron el 7 de octubre. Es espantoso, Esponda, ¿verdad? Cómo la protesta está criminalizada, cómo el tema de usurpación para los campesinos, para los pequeños criminalizado agricultores, terriblemente. Aquí hay unos usurpadores que son los terratenientes y los grandes empresarios que tienen tierras del Estado, pero a esos no están usurpando, ¿verdad? Claro. A eso más bien. ¿Pero usted ha tenido buena relación con la empresa privada? No tanto. No tanto. No tanto. Inclusive con don Pedro Barquero nos echamos unos tiritos cuando él no era todavía. Sí, claro. Ahora tenemos que ser un poco más amigos, creo. Claro. ¿Verdad? Pero, ¿por qué? Porque yo he sido en eso muy parcial. Claro, claro. Es decir, mi parcialidad es a defender a los campesinos, por a los supuesto. pequeños agricultores. Y ahora Narral ha dicho que él va a dirigir el Congreso, aunque va a estar en el Ejecutivo. ¿Cuál va a ser el comportamiento de Rafael Alegría con ese planteamiento de yo Salvador? creo que ahí hay que consensuar, ¿verdad? Claro. Y hay que dialogar, ¿verdad? Porque me lo ha dicho de que sí, ese es el compromiso. Bueno, tendrá que consensuarse con la bancada del Partido Libertad y Refundación, que va a ser la mayoría. Claro, por supuesto. Vamos a ser mayoría. Entonces, ahí lo que hay que garantizar es que haya una junta directiva del Congreso muy integrada, con hombres éticos y morales, ¿verdad? Que sean coherentes, ¿verdad? El pueblo quiere que esas leyes que ha aprobado esta dictadura hay que derogarlas, esos contratos leoninos, ¿verdad? De la ENE, de Hondutel, esos procesos de privatización horribles de la salud, de la educación, imagínense usted, ¿verdad? Que serán prioridad para nosotros. Por supuesto. Yo siempre le pregunto a usted, ¿se acuerda? Esponda, ¿cuántos niños no van a la escuela? Y usted me dice, 2 millones. Sí, lastimosamente. Y otros no van a la escuela. Tenemos que superar eso. Mire, fíjese que ahora que estábamos capacitando para las mesas electorales, nos prestaron un instituto ahí en el Alto de en Medio, un montón de candelas ahí, y solo una funcionaba. Solo una funcionaba. Y yo dije, puchica, esta es la situación que está... Claro, es terrible. Terrible. Entonces ahí tenemos que consensuar, tiene que ser un congreso que termine con el pasado. Democrático. Y democrático, que esté cerca del pueblo, interpretando las demandas del pueblo y yendo con Muy bien, Rafa, se nos acabó el tiempo. Qué barbaridad. ¿Y el partido? Bueno, solo le capturé una. Casilla, Rafa, y el mensaje final para nuestros televidentes. Perfecto. Yo voy en la casilla 124. Pero el llamamiento es que marquen los compatriotas, los hondureños, desde la 116 a la 138, ¿verdad? En plancha, porque el partido que más marcas tenga va a tener más diputados. Y aspiramos a que el Partido Libre tenga más diputados y, por supuesto, por Xiomara Castro, ¿verdad? Claro. Xiomara Castro y por aquí en Tegucigalpa, por Jorgito Aldama. ¿Sabe qué? Estamos a punto de ganarle San Pedro Sula y ganarle Tegucigalpa. Les vamos a ganar. Y eso les duele en el fondo. Les vamos a ganar. Nacionalistas, ¿verdad? Les vamos agradecido por eso y que el 28 de noviembre vayamos a votar masivamente y tempranamente. Claro. Y un día como a esta hora que estemos, vamos a celebrar. Por supuesto. Gracias. Este ha sido una plática con Rafael Alegría, un dirigente campesino, líder popular que dio un salto a la vida política. Nos encontramos en otro programa y desde luego nos quedamos con alegría. Muchas gracias. Creo que le toca.